Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy terminamos una etapa importante. Estamos leyendo la saga del libro de Deuteronomio. Hoy día nos toca leer el capítulo último, 34. Este es el último capítulo del último libro del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés como primeros libros de la Biblia. De ahí vienen el Torá y el Corán y muchos otros estudios. Entonces, hemos leído tantas cosas y hemos pasado por tantos eventos y importantes experiencias. El capítulo 34 es el cierre, es un capítulo chiquitito, nos va a tomar unos minutos. Pero el contexto que nos lleva hasta acá es tremendamente amplio, ¿no es cierto? En el capítulo anterior leímos la gran bendición de Moisés a cada una de las tribus, 12 tribus, se les llama las 12 naciones. A unas les da grandes bendiciones, a otras apenas los menciona, ¿ok? Algunas son importantes, algunas no son tan importantes en el gran macro de la historia, ¿no es cierto? Moisés escribió desde Génesis, ¿okay? Escribió por historia desde Adán, y todos los profetas y personajes importantes en el linaje de la historia, desde Adán al hijo específico, al otro hijo específico, al otro hijo específico, al hijo del hijo del hijo del hijo, por generaciones y generaciones, pasando por personajes muy importantes. Y eventualmente llegamos hasta Noé, donde ocurre el gran diluvio, y la población mundial se reduce a solamente Noé y su familia. Noé, esposa, los 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. Y esos 8 volvieron a dar origen a la población mundial. Y a partir de ahí se sigue también las genealogías desde Noé hasta Abraham, otro personaje ícono, otro personaje, ¿cuál es la palabra? Ícono, es que estoy traduciendo, pero en fin, personaje importante, pivot en el transcurso de la historia, porque a Abraham se le hace una promesa, Dios Jehová le hace una promesa por medio de convenio. Si cumples conmigo, como hasta ahora lo has hecho increíblemente, y yo, Jehová, te hago una promesa, que por medio de ti, todas tus generaciones para siempre serán bendecidas. Y por medio de ti y tu generación, todas las familias de la tierra, aún no solo tu descendencia, también serán bendecidas. Entonces, por medio de ti significa por medio del evangelio que le dio, el séquito de reglas, leyes y formas de vida y adoración que se requiere de Abraham y de todos los que provienen de Abraham y eventualmente de todos los que aceptan ese convenio. O si no, entonces, como estamos bajo convenio, o si no, si sí, te hago grande a ti y a todos los que cumplan con el convenio, pero tan grande que el mundo entero va a quedarse impresionado, tú también. Pero si no cumples con el convenio, el castigo es mayor, la consecuencia es mayor que cualquier otro que simplemente no hace lo que Dios quiere, porque no está bajo convenio. Entonces se vuelve una descendencia peculiar, ¿okay? Particular, especial, única, rara, que viven en su tiempo un conjunto de reglas y estilo de vida que era muy raro para el resto de naciones en el mundo. Muy raro, particularmente empezando con la señal física del convenio, la circuncisión. Entonces, ya con los siglos y siglos y milenios que han pasado, ya no es tan raro, pero la historia sigue siendo dramática, sigue siendo cruda, sigue siendo, no quiero decir cruel, pero a veces chocante. Y no va a dejar de serlo ahora que seguimos leyendo. De Abraham viene Isaac, viene Jacob, de Jacob tiene 12 hijos, a Jacob se le cambia el nombre a Israel, y estos 12 hijos se multiplican hasta convertirse en 12 tribus o 12 naciones. Estas naciones están en esclavitud por 400 años,
por una razón que ya hemos visto mucho antes. Y aparece Moisés de maneras que ya hemos estudiado muchos eventos interesantes. Aparece Moisés para rescatar al pueblo de Israel o de Jacob o de Abraham, rescatarlo de Egipto. Y el rescate es la cosa más apoteósica, imaginable o dramática en todas las escrituras. Y finalmente son libres. Y empiezan a viajar por el desierto con 1001 peripecias y problemas y caídas y subidas y de todo pasó. Y eso hemos venido leyendo desde los libros finales de Génesis hasta todo Éxodo, todo Levítico, todo Números, todo Deuteronomio, los 5 libros. Y finalmente, después de viajar por 40 años, viajaban hacia la tierra prometida, esa promesa que se le hizo a Abraham 1000 años antes de Moisés, que se le dijo: todos estos lugares donde has estado viajando en tu vida, todas tus peregrinaciones, todo esto te lo voy a regalar. Esto va a ser la herencia de ti y tu descendencia, familia, pueblo. Entonces se vuelve la tierra prometida. Aún así, 1000 años pasaron, están esclavos en tierra extraña, Egipto, y ahora viene el rescate a la tierra prometida. Sin embargo, debido a su comportamiento y su dificultad de moldearse a los requisitos del Jehová que los ha rescatado por medio de Moisés, demoran 40 años, ¿okay? Y esto tiene un porqué y todas las cosas que pasaron. Ya llegaron a la tierra prometida, están en la frontera, junto al río que divide la tierra prometida del resto de tierras o naciones. Entonces allí estamos hablando de un promedio de personas de 2 millones de personas aproximadamente. Moisés ha sido castigado o prometido que no va a entrar a la tierra prometida con Israel. Así que este es el momento de que van a entrar, es hora que te despidas, Moisés. Así que haz lo que tengas que hacer. Y lanza el discurso, que tal vez no fue en una parada, en una sesión, pero en este discurso hace el recuerdo de todas las cosas que han aprendido durante los 40 años juntos viajando por el desierto, dando vueltas y vueltas. Y todo este recordatorio es el libro de Deuteronomio, el gran mensaje recordatorio de todas las cosas que han aprendido y que se han escrito en los libros previos, ¿no? Números, Levítico, Éxodo. ¿De acuerdo? Entonces ya dio el mensaje, ya les enseñó una canción profética de lo que va a pasar y cómo va a pasar, que no es nada animador, pero la promesa de que va a pasar lo bueno si es que cumplen. Sin embargo, Dios ya le dijo a Moisés: este pueblo va a caer. Moisés ya les dijo al pueblo: si conmigo presente, haciendo milagros en nombre de Dios casi todos los días, si conmigo presentes ustedes son tan duros y tercos, imagínense cómo van a ser sin mí presente. Entonces, aprendan esta canción, la aprendieron, es una canción profética que dice lo que va a pasar si son buenos, lo que va a pasar si son malos. Maravilloso y terrible. Entonces, luego los bendice a cada una de las naciones, a cada una de las tribus, 2 millones de personas, ¿ok? Y este capítulo que hemos leído es esa bendición a cada una de las tribus. Y es potente, es potente. Los 2 últimos capítulos, tanto la canción como esta bendición, han sido muy largos. Me he tomado mucho tiempo desmenuzándolo y entendiéndolo y ya. Entonces, ahora se acabó la bendición, se acabó todo se acabó, es hora de entrar a la tierra prometida. Moisés es relevado, va a morir, ahora va a morir, porque Dios le dijo: ve a la montaña y allá morirás. Igual como le dijo a su hermano Aarón: ve a la montaña tal y allá morirás. Y eso ocurrió ya hace unos años de esto, en esta historia. Entonces, ya acabó. Allá, el sucesor, el que queda cuando Moisés ya no esté, es Josué, personaje que hemos venido escuchando, viendo un poco de Josué como un personaje muy especial desde el inicio, desde que salieron de Egipto. Y él es el sucesor, Josué. Entonces, con eso vamos a leer el capítulo último, el 34 de Deuteronomio.
Y después de esto entraremos a la historia, eventos cronológicos más o menos que van pasando con el pueblo de Israel conforme pasan los décadas, los siglos. Y vamos a ver, muchas cosas van a pasar inimaginables. Para el que no lo ha leído antes es inimaginable todo lo que va a pasar. Entonces, versículo 1, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Esto le dijo en el capítulo anterior, hemos leído al final, Dios le dice, sube al monte Nebo, ¿no es cierto? Subió Moisés de los campos de Moab, que es ahí donde estaban estacionados todos los 2 millones de personas. Digo 2 millones, es aproximado. Calculamos que salieron 1,5 millones de Egipto hace 40 años, pero menciona solamente 600,000 hombres. Pero 600,000 hombres puede significar mayores de 20 años, por cierto. 600,000 hombres mayores de 20 años. Entonces suma a eso las esposas, tal vez otros 500,000. Y suma a eso los hijos, tal vez otros 500,000 o más. Entonces por ahí calculamos 1,5 millones. Y 40 años después pueden haberse duplicado, triplicado, 3 millones, 4,5 millones, 6 millones. Pero siendo el lado totalmente conservador, digo 2 millones. ¿Ok? Calculo. Puedo estar equivocado. En los mapas, aquí está. Estamos en la zona arábica, Medio Oriente, Egipto. Han salido de Egipto, han viajado por acá por 40 años. Por acá se calcula, a veces algunos dicen que por acá también. 40 años y ahora están aquí. ¿Ok? Y están justo frente a Jericó. Jericó. Esta línea torcida es el río Jordán. Y ellos están aparcados aquí en el lado oriente del río Jordán, frente a Jericó. ¿Ok? Ahí están. Entonces, esta es la zona de Moab. Moab como zona va a ser mencionada muchas veces en la historia bíblica. En algunos aspectos positivos y en muchos aspectos negativos también. Están en la zona de Moab, ¿ok? Entonces en esa zona de Moab subió al monte Nebo, que no sé si existe actualmente. Monte Nebo, Moab. A ver, no creo que exista honestamente. ¡Wow! Monte Nebo, acá está. Sí existe. Y hay recordatorios seguramente de Moisés. Toda esta zona debe ser maravillosa actualmente, turísticamente, porque aquí es donde ocurrió toda la historia de la Biblia. De hecho, en toda esta zona de acá ocurrió toda la historia de la Biblia. Y en las invasiones de Babilonia y de Siria ocurre por acá y ocurre por acá, y Estambul, que era la antigua Babilonia, y toda esta zona de acá es la historia de la Biblia, básicamente. Entonces, aquí está el monte Nebo, mira. Entonces estaban justo frente a Jericó, estaban aquí y subió al monte de acá. El propósito de subir es, mira la tierra que les he prometido a tu pueblo. ¿Ok? Entonces, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y la parte meridional, y la llanura y el valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Abraham solo tuvo un hijo, y por poco lo pierde. Isaac solamente tuvo 2 hijos. Estoy dudando, creo que tuvo unas hijas también. Jacob y Esaú. Y de esos 2, Jacob es el que tuvo 12 hijos. Y de esos 12 salen 12 naciones. ¿Ok? Entonces, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Ahí está. Esa visión acaba de describir desde el norte hasta el sur, hasta el este, hasta el oeste, hasta el mar, todo el valle, todo lo que ha podido ver desde esa cumbre. La vista
La vista debe haber sido fabulosa. Y tal vez algún día podamos ir para allá a verla, ¿no? Pues está buena la idea. Quiero que se enfríe un poco más la zona, y no sé si ocurrirá, honestamente, porque está sumamente caliente geopolíticamente hablando esta zona. Entonces, la vista debe haber sido genial y debe haber sido tremendamente agridulce para Moisés haber entregado su vida, literalmente su vida. Fue llamado como a los 60 años a rescatar al pueblo y estoy haciendo cálculos muy grosos, ¿eh? Muy grosos. Yo calculo que él huyó de Egipto más o menos a los 40 años. Calculo que fue llamado a salvar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto como a los 60. Y calculo que fue a rescatar ya en la acción de los 10 prodigios y la lucha con Faraón y el Mar Rojo y todo esto a los 80 años. Y han viajado por 40 años. Y ahora él tiene 120. Y eso sí lo sé porque lo dijo 1 o 2 capítulos anteriores, o 3. Haber dedicado tu vida a este pueblo de Israel, tu vida entera, y con dolor, y con decepciones, y con ganas de patear el tablero, como dicen, de acabar con todo eso. ¿Cuántas veces? ¿Cuánta frustración? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto amor? Porque hasta Dios mismo se cansó del pueblo de Israel y dijo: espérame, Moisés, voy a ir a destruirlos, porque no se puede con ellos. De ti voy a levantar otra nación, tan o más fuerte que ellos, así que espérate, ya vuelvo. Y Moisés le rogó y le rogó y le rogó: por favor, Dios, no los destruyas, por favor, manténlos, yo voy a hablar con ellos, por favor, por favor. 2 veces ocurrió eso durante este viaje de 40 años, 2 veces. Entonces sí dedicó su vida a Moisés para que no entre a la tierra prometida. La ves ahí y darte cuenta que no la vas a participar de aquello por lo que luchaste toda tu vida. Debe haber sido demasiado intenso para Moisés, demasiado intenso y no agradable. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés. Se acabó. Siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Si Dios lo dijo, ya no hay ninguna fuerza concebible que lo haga cambiar de opinión. No significa que vas a irte al infierno. Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida porque él pecó. A la vista de Dios faltó, lo desacró, lo desantificó, le faltó el respeto, no tuvo fe al nivel de Moisés, ¿ok? Por lo que se le castigó de esta manera. Pero ¿significa que no merece vivir en la presencia de Dios? ¿Significa que no merece llegar a Dios? No, Dios dijo: este es el castigo. Y ya está. Eres bueno y cuando mueras, ven acá que te quiero mucho, gracias, o fuiste lo máximo. Pero las consecuencias se pagan. Y él lo sepultó en el valle, conforme a las palabras de Jehová, y él lo sepultó en el valle. ¿Quién lo sepultó? Jehová. Aparentemente Jehová sepultó a Moisés en el valle, no en el monte, no en la cima de, donde está acá, en la cima de Pisga, sino en el valle. Lo sepultó en el valle. ¿Cómo ocurrió eso? Es para nosotros dejar volar. En la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, donde hubo una tremenda historia en Bet Peor hace muchos años mientras viajaban. Y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. El lugar de su sepultura. Allí murió Moisés. Acá es la instrucción de que sube al monte, ahí vas a morir, vas a ver, y esto y el otro, y se acabó. Juré a Abraham, en fin.
Este, señores, es el fin de una historia, de una de las historias más trascendentales de la historia humana. ¿Por qué no puedo pintar? No me está dejando pintar. ¿What? ¿Qué está pasando? Bueno, no quiero distraerme con eso. Ninguno sabe cuál fue su lugar. Podemos tener ideas y seguramente hay suposiciones y teorías y debe ser por acá y cuánto se habrá investigado y se estará investigando aún. Esto ocurrió hace más o menos 3.500 años. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Un viejo fuerte. Siempre vio bien, siempre tuvo fuerza, siempre cumplió lo que se le pidió. Y murió, sin obtener aquello por lo que dedicó toda su vida. Él ya lo sabía. Cuando fue castigado, lo sabía, ya esto hace años. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab por 30 días, como era la tradición. Y así se cumplieron los días del llanto y del luto por Moisés. El líder, el todo, el casi Dios para Israel, porque él y Dios eran casi una sola cosa. Lo que él decía, Dios respaldaba, lo que Dios decía, él hacía, y nadie podía contra Moisés jamás, a pesar que se trataron de rebelar algunas veces en el pasado. Moisés es uno de los grandes, si no de los más grandes en la historia. Qué sensación de perdidos habrán sentido cuando no está nuestro líder, que lo ha sido todo para nosotros. Todo. Éramos esclavos hace 40 años. Nuestros padres eran esclavos hace 40 años. Y Él nos ha sacado, y nos ha sacado de las maneras más absurdamente increíbles. Y hemos vivido con pan del cielo cada día por 40 años. Ahora se muere Moisés. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué miedo? Con Moisés todo lo creo, todo lo puedo. Pero ahora que no está. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Esa misma manto de autoridad con el que se cubrió a Moisés durante todo este tiempo, en representación del mismísimo Dios del universo. Ya se fue Moisés, ahora este manto va sobre el siguiente consagrado, transmitida la autoridad de uno a otro. En el capítulo anterior, o algunos capítulos anteriores, vimos cómo Moisés transfirió la autoridad que él tenía, la transfirió por imposición de manos sobre la cabeza de Josué, para que ahora Josué tenga todas las llaves, poder y autoridad de hacer lo que Moisés hacía y lo que Dios indique. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Ahí está. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahorita el pueblo de Moisés el pueblo de Israel está en su mejor momento. Están pulidos, están orientados, están enfocados, están dignos, están obedientes, están excelentes. Se les ha preparado por 40 años. Este es el mejor momento de Israel. Y no sé si en algún momento si en algún momento del futuro hay un mejor pueblo de Israel que este. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Eso lo habíamos visto ya antes. Cara a cara. Tenemos en las historias del grandioso rey Salomón, el super rey David, el potente rey Saúl y los otros reyes que se han mencionado, pero nadie fue tan grande como Moisés, profeta en Israel. Por todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra, y por toda aquella mano poderosa, y por todos los hechos grandiosos y terribles que realizó Moisés ante los ojos de todo Israel.
Elías y Eliseo, personajes que hicieron prodigios absolutamente increíbles, no llegaron a la talla de Moisés. No es una competencia, pero es para resaltar cuán grande e importante ha sido Moisés. Lo sigue siendo para grupos específicos que todavía viven bajo la ley de Moisés, la ley mosaica. Todo lo que es musulmán, todo lo que es judío, todavía viven bajo la ley mosaica, en sus propias interpretaciones. Ya Jesús vino hace 2000 años, 1500 años después de Moisés, y vino a reorganizar las cosas. Por razones que vamos a ir entendiendo, o ya hemos entendido para los que hemos entendido, del significado de la ley mosaica. Es un capítulo muy pequeño, pero es el trascendente cierre de una etapa sumamente importante. A partir de ahora comienza la historia del pueblo de Israel. Y vamos a empezar el siguiente libro, que es el libro de Josué, justamente, Josué. Vamos a empezar con la gran entrada a la tierra prometida. Y las primeras invasiones, y las primeras batallas, y las primeras organizaciones de distribución de tierras, y las primeras, todo, lo primero todo. Es una época potente porque Dios cumple con su promesa por la cual ellos han venido trabajando y perfeccionándose por 40 años. Y la historia se va a extender por 50 y por 100 y por 500 y por 1000 años más. 1500 años más. 1100 años más, hasta el último escritor del Antiguo Testamento, Malaquías. Y no más, hasta ahí. 1100 años más. De ahí van a pasar 400 años sin registros, sin profetas, hasta el nacimiento de Jesús, lo cual inicia una etapa importantísima respecto a la anterior. Muy bien, dejo aquí este capítulo. Este es un cierre muy importante. Siento casi como si he acabado la Biblia entera, porque esta es la etapa, ¿no es cierto? A partir de ahora vamos a ver historias e historias e historias e historias. Y vamos a tener que hacer una pausa en algún momento para organizar la idea cronológica de los libros que vienen. Porque no todos los libros están que este ocurrió en el tiempo, y luego este en el tiempo, y luego este en el tiempo. Hay algunos libros que ocurrieron mucho más en el futuro y los han puesto primero. Y hay libros que han puesto acá que ocurrirán mucho después. Y vamos a tener que analizar un poco académicamente, preguntar y organizar el orden correcto de lectura, para ir más o menos en el orden del tiempo. Por lo menos los próximos libros, Josué, después ¿cuál viene de Josué? A ver, veamos. Josué, ahora hemos terminado Deuteronomio, ahora viene Josué. Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, hasta incluso Crónicas, más o menos, no estoy seguro de Ruth, el libro de Ruth, pero Josué, Jueces, Samuel los dos, Reyes los dos y Crónicas los dos, más o menos vienen en el orden correcto. Pero de ahí entramos a la época de los profetas, y esto está medio desordenado en cuanto a la consecución de los años. Entonces vamos a tener que organizarnos de alguna manera cuando lleguemos a estos libros. Antes de haber terminado Josué, ya voy a tener claro el orden en el que debemos leerlo todo. Son 66 libros en total. En total, no solo el Antiguo, junto con el Nuevo Testamento. 66 libros. Así que estamos fin al quinto. Tenemos para rato y es poco menos que fascinante lo que viene. Terrible y fascinante. Entonces aquí termino, cierro la sesión, terminamos el último el último capítulo del libro de Deuteronomio. Nos veremos en el siguiente episodio con el libro de Josué.